Un latte con FinTips, el podcast donde aprenderás sobre finanzas personales, inversión y negocios. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Espero que estéis teniendo una gran semana y que estéis pudiendo disfrutar un poco del verano. Si os soy completamente sincero, este podcast lo estoy grabando el 12 de julio por la noche, que mi vecino querrá matarme, porque la semana que viene, es decir, cuando tú estés escuchando este podcast, estaré dando vueltas por Asturias, tierra que me encanta por su gente, sus paisajes y, por qué no decirlo, su espectacular comida. Y disfrutando un poquito de la semana de vacaciones después del año de locos que he tenido. Aunque bueno, ya sabéis que al final cuando emprendes es imposible desconectar al 100%. Por cierto, os recuerdo que esta semana sale la entrevista que me ha hecho Susana Criado en Radio Intereconomía para el programa El Foro de la Inversión. Desde aquí un fuerte abrazo a Susana y a todo el equipo de Radio Intereconomía que me han tratado genial. Lo grabamos la semana pasada, que para mí es el presente, para vosotros es la semana pasada. Yo iba un poquito acojonado, la verdad. Era mi segunda aparición en una radio de este calibre y como yo todavía soy un poquito novatillo en todo esto, pues no sabía muy bien qué esperar todavía. Bueno, todavía estos zapatos me vienen un poquito grandes, pero poco a poco me irá creciendo el pie. Y la verdad es que ha sido brutal. Así que desde aquí os mando un súper abrazo y todas mis buenas vibras porque vosotros a mí me las habéis mandado. Y ya entrando un poquito al turrón, al grano, al tema de hoy, que además es un tema muy interesante, pero que está al filo de lo imposible. Esta semana he estado reflexionando sobre la libertad financiera, que hoy veremos qué es, qué etapas de dependencia financiera tenemos hasta llegar hasta la libertad, o sea, desde la dependencia hasta la libertad financiera, cómo podemos calcularlo y cómo podemos llegar a ella. Y quiero introducir el concepto también que se llama tranquilidad financiera, o creo que Juan Marín Pozo lo llama dignidad financiera, pero bueno, no sé si nos dará tiempo a todo, pero prometo que este podcast va a ser súper interesante. Eso sí, antes de sumergirnos en el tema principal, quiero haceros una advertencia, ¿vale? He encontrado muchísimas versiones de este concepto. O sea, hay tantas versiones como autores. Es decir, aquí todo el mundo se lo está inventando o, bueno, lo está interpretando como le apetece. Y claro, lo peor de todo es que he escuchado este concepto o este término en la boca de muchísimos falsos gurús financieros. Y hablo de este tipo de personas que antes de ayer eran expertos en blockchain, ayer eran expertos en submarinismo y hoy parece que son expertos en inteligencia artificial, ya sabéis de quiénes hablo, ¿no? Que están utilizando conceptos como libertad financiera para vender promesas vacías y programas de enriquecimiento rápido, ¿vale? Para haceros millonarios rápido. Así que, por favor, os voy a pedir muchísima cautela y criterio cuando estéis escuchando estos términos. Es una pena, la verdad, pero quiero que os salten las alarmas. O sea, de verdad, si escuchas libertad financiera, quiero que te salten las alarmas. Y quiero que investigues a fondo si la persona que habla de esto tiene conocimientos reales o es un gurú del 3 al cuarto con la foto del Lamborghini en su Instagram, ¿vale? Que te está prometiendo riqueza y juventud eterna. Porque esto es un tema bastante jugoso para atraer incautos y estafarles con basura. Así que, por favor, los lanzo desde aquí la petición, tened muchísimo cuidado con este tipo de términos. Y vamos a comenzar discutiendo sobre qué significa realmente la libertad financiera y por qué es tan importante. Bueno, simplemente la libertad financiera es la capacidad de vivir la vida que deseas sin tener que preocuparte constantemente por el dinero. Se trata de construir y mantener una seguridad financiera de tal manera que se eliminen estas tensiones y estos miedos asociados con la vida económica. Y para muchas personas esta es una clave esencial para la paz mental y no me gusta decirlo así, ¿vale? Pero al final el dinero es muy importante para nuestra felicidad, ¿vale? Porque al final lo que estamos haciendo es rellenar esa pirámide de Maslow que todos tenemos, esas necesidades, y lo que está haciendo es ayudarnos a poder completarlo, sentirnos seguros, básicamente. ¿Y a qué me refiero con construir esta tranquilidad y seguridad? Pues son varios puntos. Lo primero es tener un colchón de emergencia, es decir, liquidez suficiente como para que si tenemos cualquier imprevisto o urgencia podamos salir airosos de la situación. Esto normalmente es lo primero que tenemos que construir antes de ponernos a invertir o hacer cualquier cosa, ¿vale? Es un ahorro de entre 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, ¿vale? Yo soy más partidario de los 6 meses y los 12 meses de gastos. Dependiendo de cómo de seguro sea tu trabajo, cuánto dinero estés cobrando al mes, si eres empleado, emprendedor, funcionario, ¿vale? Al final, si eres funcionario y estás trabajando para el Estado, pues puedes tener menos margen, no pasa nada porque tu puesto va a estar mucho más asegurado que si eres un emprendedor que mañana te puedes quedar en la calle. Y lo segundo sería tener una fuente de ingresos estable y segura y a poder ser pasiva.
que pueda cubrir todos nuestros gastos desde el momento actual hasta el fin de nuestra vida. Así es como podríamos definirlo, ¿vale? La libertad financiera sería esta capacidad que tendríamos de que a través de unos ingresos que pueden ser pasivos o no, podamos llegar hasta el fin de nuestros días. Luego cuando veamos las etapas, ¿vale? Vais a ver que lo he diferenciado en diferentes etapas porque me parece importante tener en cuenta que muchas personas no van a tener ingresos pasivos. O sea, si nunca has tenido un ingreso pasivo, nunca has tenido un ingreso que se genera por sí mismo, hay formas de construirlos, ¿vale? Pero vamos a ver las diferentes etapas por las que vamos a pasar para llegar hasta aquí, que me parece un tema importante. E introduciremos el concepto de tranquilidad financiera, que es distinto de la libertad financiera porque al final no viene dado por ingresos pasivos, ¿vale? Serían ingresos más activos o por los que tenemos que trabajar, pero que también es algo muy importante y es estar tranquilo, sentirte seguro. Por lo que si nos ponemos a hacer un análisis de estas etapas de la libertad financiera, ¿vale? Normalmente una persona pasa por una serie de fases que vamos ahora a narrar o vamos a intentar desbrozar un poquito, ¿vale? Todas estas fases he utilizado muchas fuentes de internet, pero al final he tenido que inventármelas, entonces 100% libertad de coger lo que queráis, lo que os parezca útil, lo que no, lo desecháis, y si tenéis alguna idea o alguna metodología que os parezca interesante compartir conmigo, lo compartís conmigo sin ningún problema a través de Instagram o YouTube y así me puedo enterar, ¿vale? Entonces, la primera etapa sería lo que yo he denominado dependencia financiera. En esta etapa estás completamente dependiente de otra persona, que puede ser normalmente tus padres, ¿vale? Y entonces es otra persona que va a cubrir tus necesidades económicas. No tenemos ingresos o los ingresos que tenemos no son suficientes como para cubrir nuestros gastos. En esta situación también se encuentran muchos estudiantes que tienen un trabajo con el que cubren parte de sus gastos, pero no cubren todos los gastos, entonces son dependientes financieros. La segunda etapa sería la independencia financiera baja. Aquí ya puedes cubrir tus necesidades básicas con tu propio ingreso, pero no tienes suficientes ahorros o inversiones como para respaldarte en caso de un imprevisto o emergencia, ¿vale? Por eso es una independencia financiera baja o frágil, porque aunque en este momento sí que eres independiente financieramente, si te pasará cualquier cosa, por ejemplo, se te rompe el coche, entonces pasas a ser dependiente financieramente otra vez, vas hacia atrás, ¿vale? Por esto es tan importante comenzar haciendo el colchón de emergencia, porque nos hace pasar de independencia financiera baja o frágil a independencia financiera alta. La independencia financiera alta es cuando podemos cubrir nuestras necesidades básicas con nuestro propio ingreso, ¿vale? Pero sí que tenemos ahorros suficientes como para poder respaldar nuestra propia situación en caso de que haya un imprevisto, ¿vale? Entonces, si nosotros estuviéramos ahorrando muy poco dinero, pero sí que tenemos un colchón, sí que estamos siendo capaces de tener más ingresos que gastos, estamos ahorrando un poquito todos los meses, seríamos independientes financieramente y además ya no seríamos frágiles, porque si pasa cualquier cosa, tiramos del colchón de emergencia y encima lo podemos recuperar. La cuarta etapa sería la seguridad financiera. Aquí ya podemos cubrir nuestras necesidades básicas con nuestro propio ingreso, ok, tenemos este colchón de emergencia, ok, pero además hemos comenzado a planificar nuestro futuro financiero. Por ejemplo, somos conscientes o eres consciente de tus necesidades futuras y ya te estás preparando para una jubilación, para que tus hijos vayan a la universidad, para comprarte una segunda casa en Alicante, lo que tú veas, ¿vale? Pero ya es una seguridad financiera porque ya estás empezando a planificar tu jubilación y los diferentes hitos a lo largo de tu vida y entonces ha cambiado completamente el panorama. Ya empezamos a sentirnos más seguros, ya estamos viendo que al final del túnel puede que haya luz. La siguiente fase sería la tranquilidad financiera. Esto es un estado superior, donde no solo cubres tus necesidades con tu propio ingreso estable, ¿vale? O varios ingresos, porque no hemos hablado de varios ingresos, pero bueno, podríamos tener más de un ingreso. Además tenemos el colchón de emergencia, pero lo más importante es que ya hemos planificado nuestro futuro. Entonces, aquí sucede una cosa, esto es brutal, ¿vale? Podríamos decir que aunque seguimos trabajando, nuestro futuro ya está resuelto, porque ya sabemos... ya tenemos resuelta la jubilación, más o menos, nos quedan pocos años ya para llegar a la jubilación. Para que os hagáis una idea, muchísimos casi jubilados, personas que le quedan 4 o 5 años para estar jubilados, se encuentran aquí, en la tranquilidad financiera, porque ya son capaces de proyectar completamente cuál va a ser su vida financiera o económica de aquí hasta que tengan 90 años, porque saben cuánto van a cobrar de pensión, saben todos los parámetros prácticamente, ¿vale? Y esta es la tranquilidad financiera. No son libres financieramente todavía, pero están muy tranquilos. Y esto es un estado que la verdad es que me parece muy importante y que me parecía también importante como definir, ¿no?
Y ahora ya de aquí vamos a pasar a la chicha, ¿vale? La libertad financiera la he dividido como en 3 fases. Está la libertad financiera baja, que es esto lo que significa es que tienes suficientes ahorros e inversiones como para vivir sin tener que trabajar activamente para ganar dinero nunca más, es decir, ya no necesitas trabajar, tu dinero trabaja para ti, ¿vale? Pero llegas justito, cubres tus necesidades básicas. Luego la libertad financiera media es cuando no solo puedes cubrir tus necesidades básicas, sino que también puedes permitirte lujos y comodidades sin necesidad de preocuparte por sin querer ir hacia atrás, ¿vale? Sin perder esa estabilidad financiera. Y luego la abundancia financiera o libertad financiera alta sería una etapa en la que tienes tanto dinero que puedes vivir como te dé la gana, ¿vale? Puedes apoyar a los demás, puedes comprarte el Lambo. Y esto es lo que suelen vender estos gurús, una libertad financiera alta o abundancia financiera. Y que si nos ponemos a mirar los datos, hay muy poco porcentaje de la población que pueda autodefinirse o encontrarse en este rango. Por lo tanto, estamos hablando como de dos situaciones diferentes, ¿no? Por un lado está la gente que busca tranquilidad financiera para luego jubilarse, ¿vale? Que es lo más habitual. Y luego está la gente que está buscando la libertad financiera pues a través de estrategias de dividendos o de invertir en ETFs o lo que sea, ¿no? O hay gente que compra inmuebles para que le den alquileres, ¿vale? Y esto normalmente también se puede utilizar como complementos a la pensión, que ya veremos qué papel, porque tiene un papel muy importante la jubilación y la pensión en nuestra vida ahora mismo en España, que en el futuro ya veremos los problemas que hay. Entonces, ¿cómo podemos calcular nuestra libertad financiera, nuestro número de libertad financiera? Pues es bastante sencillo en realidad. Lo primero que hacemos es calcular nuestros gastos mensuales. Después determinamos cuánto necesitaríamos en ahorros e inversiones para cubrir estos gastos durante el tiempo que planeamos vivir sin trabajar. Es decir, hasta el final de nuestros días. Por ejemplo, si ganamos 2.000 euros al mes y gastamos 1.500 euros, necesitaríamos suficientes inversiones como para generar estos 1.500 euros de ingresos pasivos todos los meses para considerarnos financieramente libres. En cambio, si alguno de vosotros quiere estar completamente tranquilo y su objetivo es ganar 3.000 o 4.000 euros al mes, la cantidad de patrimonio que necesitaría sería mucho mayor, como ya os imagináis. Si consideramos que somos capaces de encontrar un fondo que da un retorno de un 3% anual, después de descontar la inflación, y para que os hagáis una idea, que me imagino que muchos me lo vais a comentar, ya sé que el SP500 hace números mejores, ya sé que el MSCI World hace números mejores, pero aquí yo no estoy para vender ninguna moto, estoy para deciros números más realistas. Para que os hagáis una idea, los planes de pensiones, según el estudio de Pablo Fernández, no lograron superar el 1,86% de rentabilidad media, que eso ni siquiera bate la inflación, ¿vale? Entonces este 3% que estoy lanzando yo es un 3% que en realidad es un 5,5%. Es un 5,5 menos 2,5 puntos de inflación, 3%. ¿Vale? Porque es importante que hagamos los números no en el mejor escenario, sino en un escenario que además a mí personalmente un 5,5 de rentabilidad me parece que es una rentabilidad bastante buena y moderada. Así que por favor, no quiero que haya en comentarios, que me imagino que lo habrá gente diciendo que su primo consigue rentabilidad del 20%, porque me imagino que su primo es la reencarnación de Warren Buffett, pero lo normal para la gente normal y corriente de a pie no es eso. Por lo que si continuamos haciendo los cálculos con este 3% anual después de inflación, es decir, unos 18.000 euros al año, necesitaríamos invertir un patrimonio total de 600.000 euros, que son 18.000 entre 3%, 600.000 euros. Ojo, porque este cálculo hay que ajustarlo, ya que faltan poner muchas cosas o faltan muchas cosas por meter, como podrían ser impuestos, comisiones, etc. Pero quería dejarlo sencillo, porque tampoco quiero que esto se convierta en una clase de matemáticas. Para 2.000 euros al mes, si repetimos los cálculos, que son 24.000 euros al año brutos, necesitaríamos unos 800.000 euros, generando un 3% después de inflación. Y para los 4.000 euros del ejemplo que hemos puesto antes, serían 1,6 millones de euros. Así que os propongo como ejercicio, que luego veremos lo que he llamado quick wins o victorias rápidas, que apuntéis el salario bruto que os gustaría tener. Lo multipliquéis por 12 para sacar el sueldo anual y lo dividáis entre 3% para obtener el patrimonio necesario para que seáis libres financieramente. Si queréis ponérmelo en comentarios, ponedlo y creo que os va a sorprender la cifra que va a salir. Y de hecho, cuando veáis algún gurú hablando de esto, vais a recordar esta cifra y entonces os acordaréis de mí diciéndoos esto. Y ahora vamos a calcular cuánto tiempo vamos a tardar en llegar hasta esta libertad financiera. Y esto depende de cuánto puedas invertir y ahorrar.
Si puedes ahorrar e invertir un 30% de tus ingresos, que sinceramente entre nosotros es bastante, está bastante bien, aunque sea la recomendación del Banco de España, un 30% si tenemos un salario bajo es mucha cantidad. Y si tenemos un salario alto es muy poquito, ¿vale? Si tenéis salarios altos lo sabéis, si tenéis salarios bajos lo sabéis. No estoy descubriendo América. Pero vamos a continuar. Si podemos ahorrar ese 30% de los ingresos y suponiendo un rendimiento anual promedio del 7% en las inversiones, aquí ya sí que voy a rescatar el SP500 para hacer el cálculo y luego recuperamos el 3%, podríamos alcanzar la libertad financiera en unos 25 o 30 años. Si lo hacemos con el 3% que estábamos utilizando hasta ahora, 3% de rendimiento, se tarda un poquito más, unos 40-50 años. Sin embargo, si no invertimos y simplemente ahorramos ese mismo 30%, no solo nos va a llevar mucho más tiempo alcanzar la misma meta de capital, sino que además, como no te da ingresos pasivos, ni siquiera estamos protegidos de la inflación. Así que podemos ver con este ejemplo lo poderoso que es invertir para ayudarnos en nuestro camino, no a la libertad financiera, sino a la tranquilidad financiera, a estar cómodos. Y aquí vale la pena mencionar que muchos jubilados podrían sentirse libres financieramente. Después de todo, han trabajado durante toda su vida y ahora pueden disfrutar de sus ahorros y en muchos casos de una pensión que puede cubrir sus gastos sin que ellos tengan que trabajar de forma activa para obtener ingresos, es decir, son libres financieramente. Esta es una forma de libertad financiera y una a la que muchas personas aspiran, pero ojo, voy a daros una advertencia que me imagino que no soy el primero en haceros, y es que nadie nos asegura que el sistema de pensiones vaya a llegar hasta la generación actual. El sistema español funciona como una pirámide de Ponzi. Es un sistema distributivo en el que los jubilados no cobran por el dinero que metieron hace años, sino que cobran el dinero que estamos tributando los que estamos ahora mismo pagando impuestos. Lo que esto significa es que la generación actual está financiando las pensiones de los jubilados de hoy con la promesa de que la próxima generación financiará las suyas. Y no quiero decir con esto que esté mal ni que no merezcan cobrar una jubilación porque llevan toda su vida trabajando. Lo que estoy haciendo es exponer que el sistema funciona como una pirámide de Ponzi porque siempre piensa que va a haber más gente, cada vez va a haber más gente. Esto significa que si hay, por ejemplo, un anciano por cada 3 personas que tributan y ese anciano cobra, vamos a imaginarnos, 1.200 euros, esas 3 personas que tributan tienen que poner unos 400 euros cada uno de media para mantener a esta persona mayor. Es una barbaridad y se podría haber evitado si hubiéramos invertido las pensiones en lugar de gastarlas, para que ahora ellos pudieran disfrutar de su propio dinero, no de este sistema medio Ponzi. Sin embargo, con la población envejeciendo y la base de contribuyentes disminuyendo, esta promesa puede que no sea sostenible. Se estima que para 2050-2060 el ratio jubilado-trabajador sea muchísimo más agresivo que ahora. Imaginaos cuando haya un anciano por cada trabajador o un jubilado por cada trabajador. En este momento, literalmente, toda la jubilación de esta persona saldrá de un único trabajador. Y ahí será cuando el sistema tenga más probabilidad de colapsar y las pensiones terminen bajándose. En el futuro, muchas personas podrían encontrarse con pensiones tan bajas que no sean capaces de cubrir sus necesidades y tengan que buscar formas de complementar sus ingresos. Es decir, imaginaos tener 70 años, 80 años y tener que buscar algo para complementar tus ingresos porque no llegas a final de mes. En lugar de ser dinero para vivir, podría ser un dinero para sobrevivir mal, que habrá que complementar con otras. Por eso es tan importante que nos hagamos ahora mismo, en este momento, conscientes de esto, porque es un problema muy grave. Además, la jubilación puede ser la etapa más costosa de nuestras vidas. Piensa en esto en un momento, ¿vale? O sea, quiero que cierres los ojos, o bueno, si estás conduciendo, no cierres los ojos, por favor. Pero existen 2 fases cuando nosotros nos hacemos mayor. La primera es la jubilación activa, que a menudo se describe como una segunda juventud. Es el momento en el que no tenemos trabajo que hacer. O sea, es como un verano eterno, ¿vale? En el que, imaginaos que os toca la lotería con 30 años. Pues desde los 30 años hasta los 75, lo que sea, estás como en una segunda juventud. Y entonces te puedes dedicar a disfrutar de la vida, a viajar, a participar en hobbies, actividades que antes a lo mejor no podías hacer porque no tenías tiempo. Y este tipo de vida, pues probablemente requiere un nivel de ingreso similar o incluso inferior al que tenías antes si has comprado tu casa y ya no pagas alquiler. El problema viene
cuando sucede un evento canónico en tu vida, ¿vale? Con 75, 80 años, ojalá no le pase a nadie, creo que ya lo comenté en el podcast anterior, en el que de repente te conviertes en ser dependiente, ¿vale? Y cuando ya somos dependientes, porque no podemos valernos por nosotros mismos, entramos en la jubilación pasiva, que comienza, pues eso, con este evento canónico, pues una enfermedad o una discapacidad que nos vuelve menos activos y más dependientes. En este punto podríamos necesitar contratar a una enfermera o una persona que nos cuide, o considerar vivir en una residencia, y al final todo esto lo que termina implicando es que tenemos que enfrentar unos gastos más elevados. Por desgracia, esta es una de las etapas más caras de nuestra vida y a la vez es una de las etapas en las que menos ingresos vamos a poder tener y menos capacidad para conseguir ingresos extra tenemos. Entonces es muy importante que nos enfrentemos a esta época de nuestra vida de forma planificada, porque si nos pilla el toro podemos tener un problema muy muy grave. Y ya para resumir, la libertad financiera o la tranquilidad financiera pues no deja de ser un viaje. Comienza en la dependencia financiera, pasa por las etapas que hemos visto a través de pues la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad, hasta llegar a la libertad financiera cuando nos jubilamos, o a la abundancia en caso de que nos haya ido muy bien. Cada una de estas etapas requiere planificación y acción. El primer paso es entender dónde estamos ahora, dónde te encuentras ahora, y luego hacer un plan para avanzar hacia la siguiente etapa. Recuerda, invertir puede acelerar enormemente este proceso, y la jubilación, aunque a menudo se considera un momento de descanso y disfrute, también puede ser una etapa costosa y que requiere una planificación adicional, así que no te duermas en los laureles. En el podcast de hoy no vamos a ver en qué productos habría que invertir, o sea, de verdad no es el objetivo de hoy, pero sí que me imagino que muchos de vosotros estáis preguntándoslo, no os preocupéis, ya abordaremos todo esto. Y antes del final, pues, y antes de darte los quick wins que te he comentado antes, vamos a hacer un juego que he preparado en el que te voy a presentar varios escenarios financieros y quiero que identifiques en qué fase de libertad financiera está cada uno, ¿vale? ¿Estamos listos? Pues el escenario 1. María acaba de terminar la universidad y ha conseguido su primer trabajo. Sin embargo, su salario apenas cubre sus gastos y no le queda nada para ahorrar al final del mes. ¿A qué fase de libertad financiera crees que pertenece María? Dejadlo por comentarios, ¿vale? Y si estáis en Spotify, pues lo decís en voz alta y ya está. Escenario 2. Carlos ha estado trabajando durante varios años y ha conseguido acumular un ahorro considerable. Tiene suficiente dinero para cubrir gastos durante 6 meses si pierde su trabajo. ¿En qué fase de libertad financiera o de tranquilidad financiera o como queramos llamarlo, ¿vale? ¿En qué fase está Carlos? Y el escenario 3 sería: Ana ha invertido sabiamente a lo largo de su carrera. Ahora los ingresos de sus inversiones cubren todas sus necesidades y deseos, incluso si deja de trabajar mañana. Y ahora llegan las quick wins de la semana o victorias rápidas, que son básicamente un par de cosas que si las haces nada más terminar este podcast, ya te van a permitir empezar a implementar lo que has aprendido hoy. Así que quiero que cojas papel y boli o las notas de tu móvil, lo que tú prefieras, y vamos a empezar. Primero, evalúa tu situación financiera actual. ¿En qué etapa de libertad financiera te encuentras? Dentro de las que hemos comentado hoy. Te voy a dejar así un poquito para que lo vayas pensando. Segundo, calcula el gasto anual con el que te sentirías cómodo viviendo el resto de tu vida. Este ejercicio ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Si lo tenías apuntado o lo has pensado, pues ya está hecho, y si no, pues hazlo ahora. Quiero que añadas un poquito de holgura si tienes hijos que van a ir a la universidad, si quieres hacer 1, 2, 3 viajes cada año, ¿vale? Quiero que lo metas. Quiero que añadas dinero para vivir bien. Pon también un poco de dinero para imprevistos. Es decir, no nos quedemos cortos. Tampoco te pases, tampoco te hagas muy el flipado, pero no nos quedemos cortos. Y recuerda que tenemos que pasarlo a bruto. Así que hay que incrementarlo un 20 o 30%, depende de cuánto hayas dicho. Incluso podrías tener que implementarlo más. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero vivir con 3.000 euros al mes, que son 36.000 euros al año, 3.000 por 12, lo que necesitamos no son 36.000 al año, sino 50.000 euros brutos al año, porque los 36.000 son netos, después de impuestos. Y tercero, vamos a calcular el patrimonio necesario para alcanzar la libertad financiera. Simplemente vamos a dividirlo entre 3 o 4%. Hay gente que, como hemos comentado antes, lo calcula utilizando 7, 8, 9%, pero es que, os lo repito, para mí no es muy realista porque no estamos descontando la inflación, y además estamos invirtiendo en una cartera que es 100% renta variable y que muy pocos estómagos aguantan. En otro podcast os contaré por qué, porque es un tema muy interesante y creo que hoy ya se nos va un poco de madre si lo cuento,
pero creedme que invertir 100% en renta variable hay que apretar mucho los dientes y a lo mejor no es lo mejor, sobre todo si estamos hablando de patrimonios de verdad de más de 100.000 euros. Imaginaos una caída del 30% y pasar de 100.000 a 70.000. O sea, es para ponerse a llorar y no todo el mundo puede aguantarlo. Por eso a mí no me parece realista pensar que una persona vaya a tener el 100% de su dinero en renta variable. Para el caso de los 50.000 euros del ejemplo, si usamos el 3% de rentabilidad, necesitaremos 1,7 millones. Y con un 4% de rentabilidad bajamos un poquito y llegamos a 1,2 millones de euros de patrimonio. Y créeme que puedo leer la mente de muchos de vosotros, ya sé que es mucho dinero. Por eso, al principio del podcast os decía que si alguien os vende un curso para ser libres financieramente, tened mucho cuidado, porque una gran cantidad de estas personas son estafadores y ni siquiera conocen la abrumadora o el abrumador tamaño que tienen los números estos. También hay que tener en cuenta que yo he hecho el cálculo para que este dinero aguante ad infinitum. O sea, esto sería un patrimonio que podéis dejar en herencia a vuestros hijos y vuestros hijos continuarían cobrando 50.000 euros todos los años, que estarían, ponderados con la inflación, o sea que en el futuro sería más dinero, pero sería prácticamente esto. Y si queréis hacer un cuarto ejercicio muy interesante, repite estos 3 pasos, pero con tus gastos actuales, o sea, con lo que estás gastando hoy, y así podrías calcular cuánto necesitarías para mantener tu estilo de vida actual, el estilo de vida que tienes hoy. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas encontrado cosas de valor en nuestro viaje a través de todas estas etapas de tranquilidad y libertad financiera y que estés más motivado que nunca para tomar el control de tus finanzas. La tranquilidad financiera al final es un camino, no es un destino. Y aquí en la comunidad de FinTips estamos, montando una comunidad para hacer todo esto más fácil para todos. Quiero conseguir tener herramientas y tal, y el objetivo tampoco creo que sea que llegue nadie a la libertad financiera, ojalá lo hagáis todos, pero sino más bien a una tranquilidad financiera, una seguridad en la que sepamos que estamos bien planificados y que no vamos a tener ningún problema cuando lleguemos a la jubilación. Te recuerdo que puedes seguirme en redes y suscribirte a la newsletter que tienes en el link de mi bio. Escríbeme si quieres en YouTube tus progresos, además me gustaría comentaros que me parece muy interesante y me encantaría escuchar si alguno de vosotros tiene alguna historia interesante o de éxito que le apetezca compartir, porque me gustaría hacer alguna entrevista aquí en el podcast. Entonces, si tenéis alguna historia que queréis compartir con la comunidad, genial, porque me encantaría que podamos aprender todos juntos. Todavía tengo que resolver el tema de las cámaras, los micros para poder hacer esto bien y el lugar donde grabar, pero bueno, todo se puede ir andando poquito a poco y creo que puede ser algo bastante chulo. Y luego el tema de la newsletter es importante. Miradla porque seguramente os va a gustar. Estamos enviando píldoras de finanzas personales todas las semanas. Voy a preparar ahora para que estén ya automatizadas las siguientes 8 píldoras o algo así hasta septiembre, que creo que va a estar súper guay. Van a ser píldoras con las que vamos a cubrir conocimiento básico. Algunas de ellas las conoceréis, otras no, pero seguro que repasar todo esto os va a venir bien. Y posiblemente en el futuro pues a lo mejor comparta herramientas o lo que sea a través de la newsletter. Entonces me parece interesante. En Twitter os voy a ir avisando cuando hagamos pues contenido podcast tal, y en Instagram ya sabéis que es donde estoy más activo y donde vais a poder pues ver lo que hago en mi día a día y conocerme un poquito más. Así que nada, os invito a seguirme por todos esos sitios y a suscribiros a la newsletter. Muchas gracias por escucharme y por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, vamos a subir podcast todas las semanas. Y lo más importante, recuerda que el dinero no es un fin, sino es un medio, es una herramienta para que podamos vivir tranquilos y vivir la vida que queramos. Así que nada, os veo en el próximo episodio. ¡Chao!